y las culturas hay mausoleos muy famosos, sepulcros célebres que guardan los restos de personas muy importantes. Uno de ellos, por ejemplo, es el Taj Mahal, inmenso mausoleo que es recordatorio de una persona amada allí. Podemos mirar las grandes tumbas de los egipcios en el Valle de los Reyes. Podemos mirar una cultura aquí, una cultura allá. O simplemente podemos ver los días de que las personas suelen ir a los cementerios y visitar a sus seres queridos. Según ellos, los restos yacen ahí. Muchos están conmemorando la persona que fue en vida cuando solemos visitar o hacer un monumento a un tipo de persona que yace muerta y sus restos están ahí volviendo al polvo. Pero cuando hablamos acerca de Cristo Jesús, la tumba está vacía. No estamos haciendo grandes peregrinaciones para ver el sepulcro. No estamos tratando de poner el énfasis en los restos de nuestro Dios. Simplemente la palabra del Señor esta noche dice a través de la voz de los ángeles: no está aquí. Esto lo cambia todo para cada uno de nosotros. Mientras hemos estado estudiando la palabra del Señor en esta hermosa serie del Calvario, la primera verdad que hemos visto acerca de Jesús es la pregunta que formuló Pilato allá en el libro de Lucas capítulo 23. ¿Qué haré con este Jesús? Y la respuesta fue triste por parte de Pilato: yo lo entregué por cobarde. Demasiado pesar por los religiosos, lo entregamos por envidia. También vimos las multitudes, lo entregamos porque queremos seguir la corriente. Los líderes lo demandaban. Los gentiles lo entregaron y lo crucificaron simplemente por burla de nuestro Dios y Salvador. Judas lo entregó por el dinero. ¿Qué harás tú con Jesús? O Jesús o tu pecado, tu vida, tu religión. ¿Qué harás tú con Jesús? Luego hemos meditado en otra expresión de nuestro Dios mientras Cristo era juzgado, injustamente declarado culpable y sentenciado a muerte. Luego vemos su momento de crucifixión ese día. Viernes por la mañana lo juzgaron, viernes por la tarde está entregando su vida. Y allá en la cruz del Calvario, mientras todos se burlan del Señor, el Señor está en el afán de salvar. Cuanto más oscura fue la realidad del menosprecio al Señor, más brilló la gracia del Señor en salvar. Y el día domingo hemos meditado en la pregunta: ¿qué hará el Señor con nosotros? Mientras miramos la palabra del Señor, vimos a este ladrón que creyó al final de su momento, de su vida, y dijo: acuérdate de mí. Y Cristo en su gracia nos mostró una salvación preciosa, sobrenatural. Y la pregunta ahora es: ¿qué hizo Jesús con nosotros? Y este hombre dijo: me salvó. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora miramos una vez más, hermano mío, no el Calvario. Cristo Jesús ya fue crucificado, murió, entregó su vida por nosotros. José de Arimatea lo sepultó, murió, fue enterrado, y ahora estamos el domingo por la mañana. Y acontece lo que la palabra de Dios había prometido: el Señor resucitó, no está aquí. Cuando miramos el tema de la resurrección a lo largo de la palabra del Señor, es un tema sumamente importante. Cuando escuchamos la expresión "no está aquí", nos invita a creer que Cristo Jesús ha resucitado y su palabra da testimonio de eso. Pero quiero que usted entienda, hermano mío, que esto es el aspecto fundamental del evangelio que nosotros proclamamos. No solo es un símbolo de esperanza, no solamente es una metáfora para animarnos, no solo es un argumento para que usted y yo podamos tratar de sentirnos bien. No, es la clave de todo. Si Cristo no resucitó, dice la palabra de Dios en 1 Corintios, vana es nuestra fe. Así que el mensaje y la doctrina de la resurrección para nosotros es sumamente importante. Jesús, a lo largo de la palabra de Dios, especialmente los evangelios, y también está profetizado desde el Antiguo Testamento, nos muestra varios hechos acerca de su vida. Los evangelios sustentan esta verdad. La Biblia nos va a mostrar estos hechos. Jesús murió realmente y todos los evangelios lo registran. La tumba quedó vacía y todos los evangelios lo registran. Los ángeles interpretaron esta verdad y predicaron: no está aquí, y los evangelios lo registran. Las mujeres que estaban aquí esta mañana, como María Magdalena, y también la palabra de Dios va a describir a Juana y María, madre de Jacob, también va a dar testimonio que Cristo no está aquí. Y aún los discípulos incrédulos que al principio
principio no creían esto, van a dar testimonio, no está aquí. Así que estos hechos son reales en la palabra de nuestro Dios. Y pone el énfasis en la resurrección. Si no, nuestra fe es vana. Sin la resurrección, hermano mío, nosotros tenemos serios problemas. Porque el acontecimiento más importante para la historia del hombre es que Cristo tenía que resucitar para que nosotros tengamos vida juntamente con Él. Él sería el segundo Adán. Es el acontecimiento más importante de la historia. Es el fundamento de nuestro evangelio. Es la verdad esencial por la cual nosotros decimos ser creyentes. Porque seguimos no un mártir que está allí en un sepulcro, sino seguimos a un Dios vivo. Además, hermano mío, la resurrección vindica la muerte de Cristo Jesús y todo lo que hizo en la cruz del Calvario. Sin la resurrección, la cruz es vana. Sin la resurrección, la cruz quedaría vacía y abierta a cualquier interpretación. Sin la resurrección, la cruz, hermano mío, habría sido públicamente declarada un acto nada más de un mártir. Hermano mío, tan importante es la resurrección para nosotros. Así que la resurrección de Cristo se predica en el universo. Delante de todos, Dios el Padre lo levantó de los muertos y predica su victoria sobre la muerte. Predica su victoria sobre los sepulcros, sobre Satanás, sobre el mundo. Predica la victoria sobre el pecado y nos da a nosotros una esperanza viva. Así que mientras el hombre gritó crucificarle, el otro ladrón creyó en el Señor y dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ahora la palabra de Dios nos muestra que el Padre levanta a Jesucristo de los muertos y los ángeles y todo hombre de Dios da testimonio: Cristo no está aquí. Si queremos hablar algo más de la resurrección de nuestro Dios, antes de desarrollar nuestro mensaje, me gustaría que usted medite un instante en esto, porque esta preciosa verdad es una verdad de gran consuelo y esperanza. Cuando miramos la palabra del Señor, miraremos que la resurrección es el acto por el cual el Padre va a vindicar todo el esfuerzo del Hijo. Por eso lo va a coronar hasta lo sumo. A través de la resurrección se va a declarar públicamente lo que se logró en la cruz del Calvario, públicamente, el justo por los injustos. A través de la resurrección se vindica que la palabra del Señor que usted y yo meditamos esta noche es verdad, porque las Escrituras tiempo atrás, a través del Señor, inspirando a los profetas, hablaron acerca de la muerte de Cristo Jesús. Vindica que la palabra de Dios es verdad. También la resurrección predica que Jesucristo es el Hijo de Dios y también es Dios. También la resurrección predica que tenemos una salvación genuina y está completamente garantizada por el poder de Dios que se levantó desde los muertos. La resurrección aviva la fe del creyente porque la sustenta en algo real. Si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe. La resurrección nos da inicio a una nueva creación en un segundo Adán. El primer Adán fracasó, pero necesitamos un segundo Adán, Cristo Jesús, y tenemos una nueva humanidad en el Señor. Es el inicio de una nueva creación y es la base de toda predicación en el Nuevo Testamento. Cuando miramos la palabra de Dios en el libro de Hechos 1:8, el Señor va a demandar a sus discípulos y a la iglesia que sean testigos de Él. Y en el contexto, especialmente testigos de su resurrección. Así que cuando miramos la resurrección de Cristo Jesús, para nosotros es una doctrina muy importante, sumamente importante. Además, ¿por qué? Porque está complementando el plan perfecto de la redención desde antes de la creación. Era necesario que alguien muera por los impíos. Además, mirando la palabra del Señor en esta tarde, hermano mío, podemos nosotros considerar cómo los primeros creyentes abrigaron la resurrección en Cristo Jesús y cómo esta doctrina lo cambió todo en ellos. Cuando usted mira la palabra del Señor en el desarrollo de estos acontecimientos, de Lucas capítulo 4, del verso 1 al versículo 12, podemos ver que hay ciertos grupos de actores. Hablando de los hombres, está el grupo de las mujeres y está el grupo de los discípulos. Ninguno de estos esperaba que Cristo resucitase. Las mujeres están muy de mañana sabiendo dónde está el sepulcro, el lugar del sepulcro, y estaban llevando las especias aromáticas para ungir el cuerpo de que era su Señor, que ellos creían está muerto. Por eso están yendo esta mañana con la esperanza de encontrar el cuerpo muerto del Señor. Los discípulos están tristes, desanimados, llorando en algún lado, espantados, con temor. Ninguno de ellos está esperando ese domingo por la mañana, aguardando a las puertas del sepulcro diciendo: quiero ver a mi Señor resucitado. Ninguno de ellos. ¿Qué prevalece en ellos? Dos cosas. Número uno, la incredulidad en sus corazones.
¿Por qué? Porque les falta el resplandecimiento de este gran anuncio, de esta gran verdad que Cristo ha resucitado. Y otra verdad que marca sus corazones es el temor y es el miedo de resignarse a vivir con un Cristo, su Señor, que está muerto. Así que esta verdad cambió esto. María Magdalena, luego también Juana y María, la madre de Jacob, van a salir con gozo anunciando: Cristo vive. Van a ser las primeras evangelistas. Y los discípulos tan incrédulos, empezando desde Pedro, van a salir con gozo anunciando la verdad: el Señor vive. Así que cuando miramos la palabra del Señor, esta doctrina cambió a estos hombres para siempre. Y si lo pudo hacer en ellos, lo puede hacer también entre nosotros. Para que usted tenga una fe genuina en el Señor es necesario que entienda, como dijo Job: yo sé que mi Redentor vive. Hombres en el Antiguo Testamento vieron por la fe lo que iba a pasar. Uno de ellos fue Job, y se consoló en esta verdad, en medio de su aflicción. Algo yo sé, que mi Redentor vive. Mi Dios no está muerto, mi Dios vive. Oh, hermano mío, qué esperanza de vida eterna, para cualquiera que esta tarde no tiene una fe real en Cristo Jesús, camino al infierno. Nuestro Dios vive. Nuestro Jesucristo es real. Y usted debe entender bíblicamente a este Cristo vivo, su muerte, su sepultura en la cruz del Calvario, obviamente su muerte, pero también su resurrección. Y deben vivir delante de este Dios vivo. Y las palabras: no está aquí, no está aquí, deben ser predicadas. Así que, hermano mío, la resurrección del Señor Jesucristo es un hecho real, divinamente confirmado. Y la pregunta entonces que miramos en la palabra del Señor en este tiempo es: ¿cómo podemos nosotros confirmar que este hecho es real? La ciencia va a venir y va a tratar de dar su cuota, y más que nada va a apuntar por otro lado. Nunca existió un Jesucristo histórico. O algunos que tratan de dar un poco de fe: yo vamos a estudiar el sudario del Señor y aquí vamos a encontrar su rostro. Otros: vamos a la tumba y veamos si es el sepulcro del Señor o no, por ahí excavemos sus huesos. Se escribió un evangelio después de estos. Hay varios evangelios. Por ejemplo, el protoevangelio de Santiago es un evangelio que se escribió, creo que pasando el primer siglo después de Cristo Jesús. Hablaron detalles que no hay acerca de Cristo. Otros van a describir: no, Cristo se fue a la India y ahí murió y tuvo su descendencia. ¿Cómo probamos que Cristo vive? ¿Cuál es el método bíblico? Ya conocemos la doctrina, sabemos que es real. Amén, amén, amén. Pero ¿cómo pruebas que Cristo vive? ¿Cuál es el método que la palabra del Señor usó? Nos guardó un video de la resurrección del Señor. Todos estarían peleando, especialmente los que están trabajando en la segunda parte de la pasión de Cristo. ¡Ay! Nos dejó una foto de la resurrección. ¿Cómo probamos? Cuando volvemos a la palabra del Señor, la manera bíblica, y fue Dios en su soberanía que escogió esto, y vamos a ver por qué razón. ¿Qué nos dio? Testimonios. Pero, Señor, no necesitamos un método científico para probar la resurrección. No necesitamos videos, no necesitamos pruebas. Traigamos a los peritos y a aquellos que nos busquen las pistas, como cuáles detectives, y nos verifique que Cristo realmente resucitó. No, el Señor dice: no necesita todo eso. Más que suficiente son los testimonios. Así que en el libro de Lucas capítulo 24, del verso 1 al verso 12, a la luz de la palabra de Dios, permíteme predicar 4 testimonios que confirman la realidad de Jesucristo. Y hermanos, si esto no es suficiente para usted, lo lamento, pero es todo lo que usted necesita para creer que Cristo vive. Porque ¿cómo se basó todo esto? A través de la predicación y testimonios vivos de que Jesucristo es el Redentor. Así que hay 4 testimonios. Vamos a ver primero un testimonio material: la tumba vacía, siguiendo los movimientos de esta porción de las Escrituras. Vamos a ver primero el testimonio de la tumba vacía. Luego hemos de considerar el testimonio de los ángeles. Luego miraremos el testimonio de las mujeres y finalmente escucharemos el testimonio de los discípulos. Escogió el Señor esto para predicar a los primeros: yo vivo. Luego se va a presentar por 40 días y 40 noches a cada uno de estos, a un grupo selecto de los suyos. Cristo no resucitó y se fue a Herodes, no se fue a Pilato, no se fue a los... No. ¿Por qué no lo hizo?
¿Por qué no lo hizo hoy para probar? Ahora sí. No tenía necesidad de hacer todo eso. Se presentó a los suyos e indicó a los suyos que diesen testimonio de Cristo Jesús. Es el mismo método. Así que vamos a la palabra del Señor y estudiemos brevemente estos 4 testimonios acerca de la resurrección de Cristo Jesús. No está aquí. Vamos al testimonio de la tumba vacía. Note la palabra de nuestro Dios en el versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Note la palabra aquí, sepulcro. A veces decimos tumba, pero la palabra correcta es sepulcro. Es un lugar especial, no es cualquier lugar, es como una tumba que nosotros, o un nicho que podemos ir al cementerio y separar y adornar y ponerlo. Es la idea, es un sepulcro. La Biblia habló en el Antiguo Testamento lo que iba a pasar. Iba a morir entre los ricos. Y José de Arimatea, usted conoce la historia esta, pueden leerlo en los versos anteriores o en los evangelios para leerlos. Sacó al cuerpo del Señor, pidió permiso y lo puso en un sepulcro. En aquellos días un sepulcro era básicamente un hueco dentro de una roca, y para taparlo tenías que poner una roca encima. No era una tumba común, era un sepulcro, un lugar selecto, un lugar especial, un lugar adecuado para que descanse el resto de alguien importante. Ahora, cuando volvemos a la palabra del Señor, usted puede entender que muy de mañana vinieron al sepulcro. En primer lugar, este lugar era correctamente identificado, o sea, no había confusión alguna. Las mujeres que acompañaron la sepultura del Señor y luego vieron cómo se puso la inmensa piedra para sellar ese sepulcro, sabían dónde era el sepulcro. Cuando usted entra al cementerio y busca a algún familiar, sabe dónde está el pabellón A, en tal altura, en tal letra, etc. Mire, ¿por qué decimos esto y por qué importantes son los detalles? Para que no haya lugar a dudas. No había confusión esa mañana acerca de cuál sería el sepulcro del Señor. Creo que era este, creo que era el otro. No había dudas. Este era el sepulcro del Señor. Un sepulcro correctamente identificado. No hallaron una tumba probablemente. No estaban buscando por aquí, por allá, a ciegas, algún tipo de sepulcro. Era identificado correctamente. No era el sepulcro equivocado, era el sepulcro del Señor. La palabra de Dios dice, vinieron al sepulcro. Entonces, puedes ver el testimonio del sepulcro. Ya se vacío, no está el cuerpo del Señor ahí, no se han deshecho los órganos y han sido consumidos en el tiempo, los huesos, no está aquí. El sepulcro hasta ese día, hasta este instante, en el lugar donde había sido sepultado el Señor, está vacío. Ahora, noten algo más interesante. Cuando vuelven la palabra del Señor, la Biblia dice en el versículo 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro. La pregunta es, ¿por qué se tuvo que remover la piedra? Y la teoría o el pensamiento más lógico es que el Señor tenía que salir. Había que remover la piedra para que el Señor salga. Cuando miramos la nueva naturaleza del Señor en esta transfiguración, en un nuevo cuerpo, para Él no era necesario remover la piedra. Recuerda que encontró varias veces a sus discípulos reunidos y Él traspasaba las paredes. Hace unos meses atrás había un varón que estaba intentando mantenerse en nuestra iglesia, pero yo tenía ciertos problemas con las cosas sobrenaturales. Dice, pastor, si yo me entrego al Señor, ¿puedo traspasar las paredes igual que Él? Le digo, a ver, inténtalo. A mí que no vas a poder hacerlo. Un día, cuando muramos y Él nos resucite, tendremos una nueva naturaleza, la naturaleza que Cristo tiene. Pero cuando vuelves a este punto, ¿qué sucede entonces? ¿Por qué tuvo que abrirse la piedra? Si no era necesario que el Señor pueda retirarse moviéndose la piedra. ¿Usted cree que una piedra va a impedir que el Señor pueda resucitar? Escuche el testimonio del sepulcro. Es un lugar inerte, obviamente material, pero es evidencia de algo. Él no está aquí. El sepulcro correcto, en el lugar correcto, no está aquí. Ahora, ¿ustedes quieren ver esto? Dijo el Señor. Muy bien. Vamos a remover la piedra para que todos vean que el Señor no está aquí. Quizá el propósito de remover la piedra, obviamente no es para que el Señor salga, Él pudo haber salido, sino para que usted y yo podamos entrar como María Magdalena y María, la madre de Jacob, y Juana y Pedro y Juan y todos, que no está aquí. ¿Puede ver el testimonio del sepulcro? El lugar predica, no está aquí. La piedra removida para que ustedes sean testigos de lo que está pasando acerca de Cristo, predica, no está aquí. Pero hay algo interesante también. La palabra de Dios nos muestra en Lucas 24, en el verso 3, y entrando,
no hallaron el cuerpo. El verbo indica la búsqueda constante. ¿Dónde está Jesús? De repente se cayó. Y debajo de la piedra. ¿Dónde está? La evidencia a lo largo de la palabra del Señor es contundente. ¿Ese lugar correcto? No está aquí. La piedra ha sido removida. Mira, no está aquí. Busca, intenta. Las mujeres pongan el corazón de las mujeres un instante, hermanos. Ellas están con dolor, con pena y con ansias. No pudieron ungir el cuerpo del Señor con sus especies aromáticas porque tenían que guardar todo el día sábado, que comenzaba desde el día viernes por la tarde y hasta el domingo que nace el alba. Es la idea de la expresión. Muy de mañana es a la luz del alba. Así que están con las esperanzas de encontrar al Señor, tristes, y como mandaba la ceremonia, ungir su cuerpo con estas especies aromáticas, pero no está aquí. Así que no te la afán. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nosotros sabemos, Él ha resucitado, y lo decimos a veces sin pensarlo bien, pero póngase en el lugar de estas mujeres. ¿Dónde está su amante, Señor? ¿Dónde está con aquel que han compartido enseñanza y verdad? Aquel que han venerado. ¿Dónde está? No está. Así que ellos están buscando un cuerpo, están buscando una mano, unos pies, una cabeza, están buscando el rostro de su Señor que aquí está clavado en su mente. No está, no está. Aquí, allá, arriba, abajo, no está. No estaba oculto, no estaba irreconocible, no estaba en otra posición, simplemente no está aquí. La Biblia dice, no hallaron el cuerpo. Nota, parece algo sencillo, pero es importante. Ve el testimonio, ve la evidencia, dice el Señor. Escucha el mensaje del sepulcro. Aunque es algo inerte, dice, Él no está aquí. Es el lugar correcto, no está aquí. La piedra ha sido removida para que miremos, no está aquí. Definitivamente no se halló un cuerpo. El Señor no está aquí. El sepulcro está vacío. Incluso tuvieron que inventar una historia los religiosos para decir que los discípulos se lo llevaron. Ahora, en el libro de Juan, el capítulo 20, añade otro detalle. Cuando usted lee, no tengo el tiempo, pero si va a Juan 20, en los primeros versículos, usted notará que todo estaba en orden. Había un sudario que estaba enrollado en una parte y los lienzos estaban ahí. Si usted mira con detalle, no había confusión en ello. No alguien escapó, no alguien tiró las cosas, sino había un orden. Habían cosas debidamente preservadas. Dios quiso que se vea todo esto aquí para que entienda que no fue un caos, que entienda que alguien vino y sacó todo y que la resurrección fue un asunto que no ha sido planeado. Cada detalle de nuestro Dios se estaba cumpliendo al pie de la letra. Cada detalle conforme al plan eterno de nuestro Dios se cumplía al pie de la letra, no solo en la muerte de Cristo, no solo en la sepultura de nuestro Dios, pero también en la resurrección. Así que, mi amado hermano, cuando miramos la palabra del Señor, Dios quiere que nosotros no nos basemos solamente en pura emoción. No solo quiere que basemos nuestras verdades en algo sentimental, sino que usted pueda entender la verdad. A través del testimonio vacío, el Señor no está aquí. Ahora, hay algo que podemos nosotros también entender cuando apuntamos a nuestras realidades. Mire, en otro momento el Señor se va a encontrar con una de estas mujeres y hay pasajes que van a completar una y otra historia y va a estar llorando y el Señor ya ha resucitado y le va a preguntar el mismo el Señor, ¿por qué lloras, mujer? Y él dijo, por mi Señor, se han llevado el cuerpo de mi Señor, hablando con Cristo mismo. Y ella va pensando que Él era el encargado de todo eso. Va a decir, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde está. Aún mirando a Cristo resucitado, aún escuchando a Cristo resucitado, no podía ver y no podía entender que Él era Cristo Jesús. El sepulcro vacío es importante. Pero la actitud de esta mujer a veces predica la actitud de muchos de nosotros. Vivimos como si nuestro Dios hubiera muerto. Los grandes materialistas quieren Dios ha muerto. El mundo que trata de vivir en todas las áreas sin Dios es un mundo caótico. Cuando miramos la palabra del Señor, la actitud del creyente debe ser totalmente diferente. El Señor no está en esta actitud nuestra, en una actitud de fracaso, en una actitud de pérdida, en una actitud de depresión, en una actitud de angustia. Vivimos como si Cristo no estuviese vivo.
Hermano mío, algo que consoló a Job en su momento fue: yo sé que mi Redentor vive. Sí, estoy enfermo, pero mi Redentor vive. Sí, mi esposa me abandonó, pero mi Redentor vive. Sí, murieron los que yo más amaba, mis hijos, pero mi Redentor vive. Perdí todo lo que tenía, mi Redentor vive. Tengo enemigos que están tratando de cavilar en mi corazón con sus falsas enseñanzas, pero aún así yo sé que mi Redentor vive. No sé si voy a sanar, no sé si voy a quedar así para siempre, no sé si Dios me va a devolver lo que he perdido, pero algo sé, que mi Redentor vive. Es el consuelo de todo creyente. Nuestro Dios vive. Él es el viviente. Él venció a la muerte. No solamente hablamos que Él late su corazón, sino Él es el Dios que da vida, es el Dios que da esperanza, es el Dios que vindica su palabra. Y por eso nosotros tenemos fe en esta palabra más segura. Yo sé que mi Redentor vive. Sí, estoy enfermo, pero mi Redentor vive. Sí, hay malas noticias, pero mi Redentor vive. Algunos ya no tienen esperanza, pero mi Redentor vive. Hay problemas que me sobrepasan, pero mi Redentor vive. No vivimos como si el Señor siguiera en un sepulcro. Hay hogares que parecen sepulcros, muertos en delitos y pecados. No hay gozo, no hay paz, el pecado reina. No está aquí, el Señor sí vive. Así que vuelva a la palabra de nuestro Dios y escuchemos el testimonio del sepulcro vacío. No está aquí. Ahora vamos al siguiente testimonio, que es aún más fuerte. Vamos a la palabra de Dios, libro de Lucas 24, y notemos con atención el verso 4. Aconteció que estando ellas perplejas, la expresión aquí con gran temor, por esta razón, porque no está aquí, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. La palabra resplandeciente es un brillo sobrenatural. En el idioma que se escribió es un brillo sobrenatural. Nosotros podemos ver el brillo de alguna forma de nuestros luminarias en esta noche sobre nuestras cabezas, pero la palabra aquí es un brillo sobrenatural. Es algo que imitaría el brillo del sol. No lo podemos ver directamente, es la idea. Es un brillo sobrenatural. Y la palabra de Dios nos muestra que estos dos varones son ángeles. Ahora, para afirmar la fe sobre la tumba vacía, el Señor nos da otro testimonio. Envía el testimonio desde el cielo. Para empezar, este testimonio es un testimonio glorioso. La palabra de Dios dice con vestiduras resplandecientes. Esto es una auténtica escena. Mateo y Juan van a identificar a estos seres en los evangelios como ángeles. Lucas los describe con estas vestiduras resplandecientes. Pero lo que puede ver primero son mensajeros que vienen de parte de nuestro Dios. Vienen de esta forma tan gloriosa, resplandecen porque son aquellos que reflejan la gloria del Señor. Ninguno vive bajo su propia gloria, toda gloria es del Señor. Aún el hombre fue creado a imagen y semejanza de nuestro Dios, pero esto hace hincapié que estos mensajeros no eran solamente dos varones, eran hombres. Sí, eran hombres, pero eran ángeles, es la idea. Venían como mensajeros de parte del Señor. Así que el Señor dice: ¿quieres escuchar que Cristo vive? La tumba está vacía. La tumba predica: Él no está aquí. Gózate en esa verdad. Pero ¿quieres aún avivar tu fe en la resurrección de Cristo Jesús? Escucha el mensaje de estos ángeles. Primero, son mensajeros que vienen de parte de Dios. Son mensajeros que vienen de parte de Dios. Dios no va a mentir. El trabajo de los ángeles y muchos de sus trabajos es de ser mensajeros. Vino un mensajero para hablar a María. Vino un mensajero para hablar a Zacarías, hablando del nacimiento de su hijo. Juan igual, hablando a María, hablando de Jesucristo. Eran mensajeros de parte del Señor. Ahí están resplandeciendo con la gloria que Dios les ha dado. Causa temor en los hombres porque no pueden contemplar cuán grande es el brillo de estos hombres, y trae temor a ver algo así. A cualquiera de nosotros nos causaría lo mismo, pero el mensaje no está solo en la apariencia de estos hombres, sino en lo que dicen. No están concentrados ellos en probar sus realidades ni jactarse su apariencia ante las mujeres. Simplemente hay algo que está privando su corazón. ¿Por qué están ahí? Vinieron desde el cielo para decir
no está aquí. Como representantes de lo divino dicen, no está aquí. Como representantes de Dios dicen, no está aquí. Está diciendo a las mujeres, dejen de estar buscando, dejen de estar afanados, dejen de estar tristes, dejen de estar perplejas. El cielo dice, no está aquí. Si mira la historia de los ángeles y concerniente a nuestro Señor Jesucristo, ellos siempre se han gozado por lo que iba a pasar con el Señor. A diferencia del hombre, cuando Cristo nació, no fueron los ángeles que gritaron gloria a Dios en las alturas. No se gozaron juntamente con los pastores animando a creer en el Señor. Estos seres que viven delante de la presencia de nuestro Dios, que constantemente están alabando a nuestro Dios, defendiendo su santidad, obedeciendo al Señor, sometiéndose a los planes, siendo instrumentos de su juicio. Estos seres que viven delante de un Dios 3 veces santo, se gozan con los planes que su Dios ha establecido, aunque no sean beneficiarios ellos directamente, pero sí se gozan con mayor razón nosotros. Si estos seres se gozaron, si estos seres dijeron no está aquí, con mayor razón el hombre debería gozarse. Con mayor razón estas mujeres deberían levantar su voz al entender que no está aquí. Así que cuando mira la palabra de Dios, el testimonio de estos es un testimonio glorioso. El testimonio de estos es un testimonio triunfal. Porque si nota la palabra del Señor, el versículo 5 dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Nota esta expresión, al que vive. En nuestra traducción es una muy buena, Reina Valera 1960. Pero hay un énfasis importante. No solamente es uno más que vive entre los muertos al que vive, sino la expresión nos invita a entender que es al viviente. O sea, ¿por qué estás buscando entre los muertos al que de veras siempre ha vivido? ¿Por qué estás buscando entre los muertos al que tiene esta perfección? Es un Dios vivo, Él es el Dios viviente. El Dios viviente era una expresión del Antiguo Testamento. Cada vez que el Señor enfrentaba a sus enemigos, se hablaba del Dios viviente. David entendía quién era el Dios viviente cuando iba en contra de Goliat. Sabía que era su Dios viviente versus a Goliat. Todo hombre de Dios entendía esta expresión. El viviente es el Dios que está defendiendo su causa. El viviente es el Dios que sobrepasa a los dioses inertes e ídolos de este mundo. El viviente es un Dios glorioso, es un Dios temeroso que causa temor, es un gran Dios. El viviente es el único Dios, es el verdadero Dios, el viviente. Así que mujeres, ustedes han vivido este tiempo, estos meses con el que vive. Les mostró la vida, les habló de vida. Mira cómo resucitó a uno y a otro de los muertos. Recuerda a Lázaro, recuerda lo que hizo el Señor. Él es el viviente. Recuerda lo que hizo con la hija de Jairo. Él es el viviente, el dador de vida, el único que vive, el gran glorioso Dios, el que defiende su causa. Él es el viviente. Es la fuerza de esta expresión. Así que cuando estos ángeles dan testimonio del Señor, están diciendo este testimonio viene del cielo, es glorioso, es un mensaje que viene de las alturas, no está aquí, Él vive, es un mensaje triunfal, Él vive, Él vive, Él vive, pues es el Dios viviente y ha sido levantado y ha resucitado por el poder que viene de lo alto, ese mismo poder que vamos a estudiar la próxima semana en el libro de Efesios capítulo 1, con que Cristo resucitó, es el mismo poder que ahora está sustentándolo a la diestra del Padre. Y es el mismo poder que Dios imparte a los creyentes. Con ese mismo poder a nosotros nos levanta de los muertos. Así que es importante esto. El testimonio de los ángeles es muy importante a nosotros como creyentes, hermano mío. A veces lo predicamos de una forma tan somera, tan trivial. Sí, Cristo ha resucitado, pero nuestra vida no refleja ese gozo, esa verdad y ese estilo de vida de entender que Él vive. Vivimos en angustia, vivimos en aflicción, vivimos presos de nuestras iniquidades. Vivimos con el lema, no se puede. Es ese mismo poder que obra para darnos libertad del poder del pecado, del poder de Satanás, del poder de este mundo. Es un mensaje victorioso. El testimonio de los ángeles es un mensaje glorioso, pero el testimonio de los ángeles es un mensaje victorioso. No está aquí. Y es un mensaje que nos hace reflexionar, porque dice, ¿por qué buscáis con ese afán de buscar entre los muertos al que vive?
A veces vivimos así, en nuestro afán constante, buscando al Señor donde Él no está. ¿Sabes dónde no está el Señor, hermano mío? En la religión. Ahí no está el Señor. ¿Por qué busca al Señor en lo religioso? Tratando de vivir una vida creyente, tratando de agradar al Señor por sus obras, tratando de poner el énfasis en lo externo mientras lo interno está lleno de iniquidad. ¿Por qué buscas al Señor ahí? Él no está allí. Él no está allí. Puede mirar su vida, puede mirar su familia. A veces tratamos de buscar al Señor en nuestros hechos religiosos. Él no está allí. Podamos tratar de buscar al Señor en nuestra vida moralmente buena. Él no está allí. Es imposible. La salvación es por gracia. Y por eso hay creyentes que viven tan deprimidos, tan afanados, tan ansiosos, tan angustiados, tan envueltos en el fracaso. ¿Cómo es posible que podemos vivir así? Él no está allí. Nuestra iglesia debe ser un reflejo no de un sepulcro nomás, debe ser el reflejo de vidas transformadas por el poder de nuestro Dios, porque los ángeles dijeron, Él vive, Él no está aquí, es el Dios de los vivos. Y además, nota la palabra de Dios, versos 6 y versos 7, en el testimonio de los ángeles, no está aquí, sino que ha resucitado. Ahora, ¿qué dice? Acordaos de lo que Él habló cuando uno estaba en Galilea. El mensaje de estos es glorioso. El mensaje de estos es triunfal. El mensaje de estos nos hace meditar. Pero el mensaje de estos es un mensaje bíblico. Acuérdense de la misma expresión que hemos visto en el capítulo anterior cuando proclamó el ladrón, acuérdate de mí. Es la misma expresión. No solamente haz memoria, sino reacciona a esto. Reacciona a esto, reaccionen a la palabra del Señor, lo que está diciendo. Reacciona a lo que Cristo dijo. Recuerda cuando Él estaba en Galilea. Recuerda las palabras del Señor. Reacciona al mensaje de las Escrituras. ¿Sabe, hermano mío, por qué tiene peso el testimonio de los ángeles? Porque es un mensaje bíblico. No solo es glorioso, no solo es triunfal, no está buscando solo emoción, no está buscando un momento de catarsis, de decir, no, si Él vive, estoy viendo, no, sino es un mensaje que sustenta en la palabra del Señor. Acuérdate lo que Dios dijo. Si mire las Escrituras, en el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías que el Señor cumplió al pie de la letra en su muerte, su sepultura, pero también en su resurrección. El mensaje de las Escrituras es un mensaje fehaciente. La palabra de Dios es la palabra más segura. La palabra de Dios es poder de Dios para salvación. Es un mensaje bíblico, como Él lo dijo, como la palabra de Dios lo dice. Cuando predicamos el Evangelio, nuestra fe está sustentado en lo que Dios dice. Hay muchos que basan su salvación en sentimientos. Oh, ¿por qué eres salvo? Porque yo sentí un calor que me inundaba de mi corazón y se expandió a mi cabeza y a mis pies. Yo escuché la voz de Dios, se me apareció en la noche, vi su resplandecer. No, eso no es una salvación genuina. Está basada en experiencias. No quieres que te aparezca un ángel en la noche y te diga, oh, de veras creen en el Señor. No, lo que nos dejó la palabra de Dios es las Escrituras. Si los evangelios y la predicación de la palabra de Dios no es suficiente, no hay nada más. Ahora, si vuelve a las Escrituras, algo más, hermano. Note lo que dice la palabra de Dios. El versículo 7. Diciendo, mira lo que dijo Cristo. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Nota la expresión, es necesario. O sea, no era accidental. No era un accidente, era conforme al plan. Tenía que morir cuando tenía que morir. Tenía que morir de esa forma, tenía que ser entregado de esa forma para que el justo muera por los injustos, pero tenía que resucitar. No es su casualidad, es algo conforme a la palabra de Dios. Es más, es algo conforme al plan soberano del Señor que viene desde la eternidad. Así que el mensaje de los ángeles es un mensaje bíblico. Es un mensaje conforme al plan soberano del Señor desde la eternidad. Así Dios lo diseñó. Esa era la única forma en que usted y yo podríamos ser salvos. El evangelio que estos hombres predican está bajo la palabra de Dios. Ahora tienen mejor luz. No solo mires la tumba vacía, pero escucha el mensaje del cielo. Y el cielo apunta, vea la palabra de Dios. Vea las Escrituras. Ahora vamos a un par de testimonios más esta noche para estar concluyendo. Note la palabra de Dios, libro de Lucas en el capítulo 24. De veras, su Redentor vive, hermano. De veras. Cree en un Cristo vivo. Su vida evidencia la victoria sobre la cruz del Calvario. Su vida se amolda a la palabra del Señor. Vive en afán, vive en temor, vive preso en su pecado.
puede entender la verdad. Nuestro Redentor vive. Ahora note el testimonio de las mujeres. Note el mensaje. Note la palabra de Dios del versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Así que primero ustedes deben entender, hermano mío, ellas tenían una devoción hacia el Señor Jesús. Tenían todo el afán de llegar ese domingo por la mañana y ungir el cuerpo inerte del Señor. Ellas fueron con especias, ellas fueron con dolor, ellas fueron con lágrimas, pero también fueron con amor. Ellos no fueron con curiosidad, ellos no fueron incluso esperando que Cristo ha de resucitar, sino esperaban, sinceramente amaban al Señor y sinceramente esperaban ungir su cuerpo, pero no estaba allí. Por eso es importante esto, porque ante el anuncio de estos ángeles, ante el anuncio de la palabra del Señor, vuelve a las Escrituras. El verso 8 dice, se acordaron, volvieron en sí. En ese instante esta fe que el Señor había puesto en su corazón, en este conocimiento acerca de sus palabras, ahora es algo real en sus vidas porque hay convicción en ellas. Ahora entendieron todo lo que había escuchado su Señor y todo lo que habían dado los profetas y el Antiguo Testamento acerca de Cristo Jesús. Ellas despertaron una convicción real, no solo conocimiento, sino una convicción real. De pronto una confianza real, de verdad el Señor ha resucitado, de verdad nuestro Dios no está aquí. Como la vida fluye en el corazón de estas mujeres, esto hace fehaciente el mensaje. Ellas no vinieron ya con el afán de decir Él vive, no, estaban totalmente convencidas que no están, y ahora están totalmente convencidas que el Señor no está ahí, sino que ha resucitado. Con ese mismo amor, con esa misma devoción, pero con gozo, entendiendo la verdad que Cristo vive, nos predican también a nosotros. Puede escuchar la voz de María Magdalena, de Juana y María la madre de Jacob. Puede escuchar el gozo de sus palabras. Puede ver la verdad en sus ojos. Puede entender el tono de su voz. El mensaje tan portentoso que están predicando no está aquí. No está aquí. Él vive. Él vive. Acuérdense de la palabra del Señor. Así que es un mensaje, hermano mío, en las Escrituras, que estas mujeres predican, que no es inventada, sino que también proviene de la palabra del Señor. Pero es un mensaje que viene con devoción, es un mensaje que viene con obediencia. Ellas fueron obedientes, no se guardaron la experiencia ni la noticia, sino que proclamaron a todos. Y su testimonio fue un testimonio verdadero, y su testimonio fue un testimonio real. Y porque ellas tuvieron un encuentro real, la tumba está vacía, y la extendieron a cada uno de los discípulos. Note el verso 10. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Y el verso 9 también dice, todas estas cosas a los 11 y a los demás. El mensaje de estas mujeres eran cargadas de amor, pero también de verdad y también de plena convicción. Dijo, no está aquí. ¿Puede ver el cambio? Mujeres con dolor, con pena, con angustia, a mujeres llenas de gozo y de verdad, de convicción. No está aquí. El Señor vive conforme lo dijo en su palabra. No está aquí. No está aquí. Mira el testimonio de la tumba. Hemos escuchado el testimonio del cielo que apunta a la palabra del Señor. Ahora damos testimonio nosotros en función de la palabra de Dios. Aunque no hemos visto al Señor, pero no está aquí. Nuestro Dios vive. No fue apresado por la muerte, no fue apresado por el pecado, no fue apresado por Satanás. El Señor vive y nos ha dado vida juntamente con Él. El Evangelio es completo y perfecto y debidamente cimentado en la doctrina de que Cristo vive. Hermano mío, la vida de estas mujeres cambió totalmente al vivir en la realidad que Cristo vive. Oh, si ustedes tuvieran a María Magdalena y Juana y a Juana y a María la madre de Jacob y las demás mujeres con ella, viniendo a la iglesia, cantando los himnos al Señor, escuchando la palabra y sirviendo al Señor, notaría su amor, notaría ese fervor por las cosas del Señor, notaría esas verdades. Si escucharía a estas mujeres enseñando a los suyos acerca del Evangelio, no sería muerto, no sería aburrido, no sería algo latoso, sería la verdad. Hijo, tú necesitas al Dios que vive. Cristo venció a la muerte y creyendo en Él te levantará también a ti de la muerte. Es real, están convencidas. El gozo desborda y marcó al resto de sus días. Oh, muy diferente a la actitud nuestra. Hay algunos que pueden señalar a la iglesia, qué aburrido, no hay avivamiento aquí. ¿Por qué no cambiamos un poquito la música, traemos un poquito más de ritmo? Estamos tratando de
trabajar en el tema acústico en el templo de nuestra iglesia, y la pregunta siempre de los que nos están ayudando, y para la batería y para el bajo electrónico necesitas las frecuencias adecuadas. Digo, nunca va a haber, mientras estamos bajo la palabra del Señor, algo así. No vamos a hacer música para el cuerpo, tenemos que hacer una música que glorifica al Señor conforme a su palabra. Pero el punto de esto es, ¿pero por qué están tan muertos? La expresión eufórica no es solamente evidencia de que de veras adoramos al Señor. No nos basamos solo en sentimientos, nuestro gozo es real, nuestro gozo es firme. ¿Y cómo se evidencia? En nuestra vida dispuesta para vivir, para predicar el glorioso evangelio de Cristo Jesús. Es el trabajo de cada uno de nosotros. El único Cristo que muchos de su familia van a conocer es el Cristo que está a través de sus vidas predicado. O anuncia el Cristo de la Biblia, o anuncia el Cristo vivo, o evidencia con su vida que Cristo vive, o simplemente vivirá de una forma religiosa. Estábamos visitando hace unos meses, hace un par de años con hermano Schwenke, aquí el convento de Ocopa. Más de 300 años de establecimiento. ¿Y sabes cuál es el mensaje de ahí? Desde la entrada hasta el final, el énfasis está en la muerte del Señor. Ahí está crucificado, ahí está su sepulcro, ahí está el santo sepulcro, ahí está su muerte, ahí está el otro. Casi todo es eso. Él vive. Él vive. Él vive el gozo, la verdad, que Él vive y nos da vida juntamente con Él. Solamente cree, este es el mensaje que dominó a las mujeres hasta el resto de sus días. Deben entender que es un mensaje singular también, porque los primeros evangelistas no fueron varones, sino mujeres. El testimonio de estas mujeres fue muy importante, y Cristo escogió este grupo de mujeres piadosas que acompañaron hasta el final, hasta el último momento que Cristo respiró en la cruz del Calvario, su sepultura, y les dio el privilegio de ser las primeras en creer y en anunciar que Cristo vive. Ahora, vuelva a algo más y terminemos esta noche. Libro de Lucas, capítulo 24. Ahora nota el testimonio de los discípulos. Verso 11. Mas ellos gozosos creyeron. No se parece mucho a nosotros, amén. Les parecía la palabra locura. El doctor Lucas, este sí es un verdadero doctor. Hay muchos que les gustan los términos, el doctor reverendo tal, etcétera, etcétera, etcétera. El magíster en la palabra del Señor, el doctor en la palabra de Dios, el doctor en divinidad, el doctor lo que tú quieras. Pero este sí era verdadero doctor. En la Biblia no hay de eso, no hay hombres grandes. No hay esos títulos en la palabra del Señor, tampoco para los predicadores. No hay eso. Pero el doctor Lucas usó un término técnico, era médico. En realidad, si usted lee la Biblia en el idioma que se escribió, todos son términos médicos. Y el término aquí, locura, es un término técnico en la palabra del Señor para en aquellos días describir, este está orate. No era un psiquiatra, creo él, pero sí describió la conducta de este grupo de personas. Entonces, el doctor Lucas escribió este término para mirar la reacción de los discípulos y su apreciación al mensaje de las mujeres. Estas están totalmente fuera de sí, están enfermas, algo está mal con su cabeza. Esa es la expresión, locura. Las palabras de ellas, y nota la Biblia, y no les creían. Porque a pesar que la incredulidad de ellos permanece, Dios usó esto para afirmar la verdad. Porque hombres tan incrédulos como los discípulos en este instante van a terminar creyendo en el Señor y nos dan un testimonio que Él vive. ¿No cree que es un buen argumento de parte del Señor? Nota el verso 12. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Aunque va a tratar de permanecer la incredulidad en ellos con el tiempo, Cristo se va a aparecer. Incluso va a decir a Tomás, pon tu dedo aquí. Por más incrédulos que eran los discípulos, por más que querían evidencia a los discípulos, el Señor en su gracia usó los testimonios anteriores para que ellos entiendan, el Señor es real. El Señor existe. Él de veras resucitó de los muertos. Aunque pusieron a prueba al Señor, aunque querían tocarle al Señor, aunque querían ver el sepulcro abierto, aunque querían evidencias. Y Dios en su gracia le concedió, como a Tomás, el testimonio de ellos es real para nosotros. Si hombres al principio desanimados con incredulidad vienen a decirnos a nosotros, Él vive,
con mayor razón nosotros debemos de creer la verdad del glorioso evangelio de Cristo Jesús. Y al mismo tiempo, mira lo que hace, hermano, esta doctrina. Mira lo que hace el hecho de que Cristo resucitó. Toma un grupo de hombres totalmente ordinarios, desanimados, con temor, angustiados, con incredulidad en sus corazones, en el pleno estado de fracaso, y los transforma. Esta verdad los transforma al mirar al Cristo vivo. Y note la palabra del Señor en el libro de Hechos. Con esto terminamos, capítulo 1. Note la palabra del Señor, libro de Hechos, capítulo 1, y note las escrituras en el versículo 8. Note la palabra del Señor en cómo son transformados. La Biblia dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y que dice: y me seréis, ¿qué? Testigos. Testigos, van a dar testimonio. La palabra testigo también era un término judicial en esos días. Tú tienes que decir a los demás lo que has visto y lo que has escuchado acerca de mí. Pero mira especialmente el libro de Hechos, capítulo 1. Note la palabra del Señor en el versículo 1. Mira el contexto. En el primer tratado, Teófilo, el libro de Lucas ha sido tratado directamente a Teófilo y compartido con todos los creyentes. La segunda parte de Lucas es el libro de Hechos. Entonces, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, que dice, se presentó vivo con muchas pruebas, nota, indubitables, no hay duda alguna, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. A estos Dios se encargó. No se presentó a todos el Señor, sino a estos, para que avive su fe. Estos que querían evidencias, estos que querían pruebas, a estos que vivían en el lamento y en el fracaso. Estos 11 hombres ordinarios en este instante, a estos Dios juntó, más las mujeres que estaban ahí y el puñado de creyentes, la primera iglesia que está allí en el libro de Hechos, capítulo 1, y en Jerusalén. Y a estos les dijo en el verso 8: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Está dando el mensaje a no solo a los discípulos, no solo a las mujeres, sino a la iglesia. Me seréis testigos. Me seréis testigos. El testimonio de los discípulos es un testimonio poderoso. Transformó sus vidas, transformó todo lo que son. Les hizo testigos de Cristo Jesús. Yo sé que mi Redentor vive, y siempre vuelven a la palabra del Señor. Así como la Biblia lo anunció. Aunque hemos visto, aunque hemos oído, hemos experimentado en nuestras vidas, pero aquí está, Cristo vive. Sean testigos, y es el método que Dios escogió. Y cuando empieza a ser testigo, el apóstol no solo va y cuenta su experiencia, sino en el mismo hecho. Si usted nota, el primer mensaje de Pedro es pura Biblia. Somos testigos de Jesucristo. Todos van a morir por causa de ser testimonios de Jesucristo. El apóstol Pablo va a decir: soy testigo de Jesucristo y lo seré hasta lo último de la tierra, porque Él me lo encomendó. Yo voy a predicar con mi palabra, con la palabra del Señor y con mi vida, que mi Redentor vive. Para terminar esta noche, hermano mío, hemos visto 4 testimonios acerca de la resurrección. Cristo vive. Lo cambian todo. La verdad, Cristo vive. Pero, hermano, el mundo tiene los testimonios de estos hombres registrados en la palabra del Señor. Lo crean o no lo crean, eternamente van a predicar: no está aquí. Pero, ¿qué más dio el Señor en su gracia? Hay un testimonio más. Es el tuyo y es el mío. ¿Somos o no testigos de la realidad de que Cristo Jesús vive? ¿Cuál es la prueba más grande en este mundo que Cristo vive? Su vida transformada por Él. De muerto a hombre vivo. Cuando murió Cristo por nosotros, era una muerte expiatoria, era una muerte sustitutoria, era una muerte conforme a la palabra del Señor, propiciatoria. Pero también fue una muerte que nos incluyó a los creyentes en Él. Hemos muerto con Él, como dice Romanos 6. Hemos sido sepultados con Él, pero también hemos resucitado y nos ha dado vida juntamente con Él. Es nuestro segundo Adán. Así que nos constituye a nosotros testigos de que Cristo vive. ¿Cuál es la prueba del mundo? Nuestra palabra en la palabra de Dios y nuestras vidas transformadas. No semejantes a sepulcro, no una vida marcada por todas las consecuencias del pecado y los estragos del pecado, sino por una vida triunfante, llena de esperanza en Cristo Jesús. Esta iglesia debe ser prueba de que Cristo
vive. Cada uno de ustedes debe hacer prueba de que Cristo vive. Y si no conoce al Salvador, ¿qué hace buscando a Cristo donde no debe? En su religión, en su pecado. Ahí no está. Él vive. Quiere vida para su matrimonio, quiere vida para sus hijos. Mira a Cristo Jesús y predique, porque Él vive. Vamos a terminar en oración. Padre,